Listo, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a proceder con nuestra cuarta clase correspondiente a la materia de elementos de economía. Como habíamos hablado en el día de ayer, habíamos visto elementos claves, ¿no es cierto? Como lo son las fuerzas de mercado, la ley de la oferta y de la demanda, y finalmente habíamos visto cómo son las fórmulas y el método de cálculo para cada uno de estos aspectos. Lo que nos concierne el día de hoy es terminar toda la materia correspondiente a la macroeconomía y, de ser posible, vamos a dar inicio a ejemplos, ¿no? Como ustedes saben, si bien la materia en ciertas partes es técnica, lo importante es que cada uno de ustedes sepa cómo realizar los cálculos y los ejercicios correspondientes a la elasticidad, al cálculo de la oferta, de la demanda, la curva de cada una de estas, ¿no es cierto? Cómo es la cantidad de producto vendido y cada uno de ellos. Tomando en cuenta que todo esto también está dentro de las actividades, de los deberes, el proyecto integrador que se les envía, y creo que lo más idóneo es que podamos realizar ejercicios de esto. Por eso, toda esta parte que es el texto, como ustedes han visto, y parte práctica hasta el día de hoy, voy a tratar de culminarlo para que la próxima clase únicamente pueda darles clase del texto que falte y rápidamente hacer ejercicios prácticos en los cuales ustedes puedan ver cómo se va calculando cada uno de los ejercicios, ¿no es cierto? Y de esta manera proceder. Listo, entonces comenzamos. Habíamos visto el día de ayer la definición de la elasticidad en el precio de la oferta, ¿no es cierto? Habíamos visto que es una medida de sensibilidad que muestra el grado en que la demanda ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Teníamos el símbolo cuando son determinantes, ¿no es cierto? La elasticidad depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien, ¿no es cierto? Habíamos puesto los ejemplos claros que el suelo de la playa va a ser una oferta inelástica, los libros, los automóviles, ¿no es cierto? Va a ser una oferta elástica. La oferta en el corto plazo va a ser es inelástica, ¿no es cierto? Y que la oferta a largo plazo es elástica. Con esto pasamos al cálculo de la elasticidad de la oferta. Vamos a ver a breves rasgos cómo es la fórmula, cómo se va calculando. Y el día martes, que es nuestra última clase, ya vamos a ver ejercicios prácticos para que ustedes puedan calcular
¿no es cierto? Y ver de dónde salen cada uno. Entonces, para calcular la elasticidad de una oferta de un bien, se aplica el siguiente procedimiento, de donde yo tengo que la elasticidad va a ser el resultado de la variación, ¿no es cierto?, por el porcentaje de la cantidad ofertada dividida para la variación en el porcentaje del precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Voy a asumir las cantidades de los porcentajes, voy a asumir la cantidad, ¿no es cierto?, la variación del precio, que siempre van a ser. Creo que se desconectó. Listo. Listo. Con esto podemos ver, ¿no es cierto?, la variación en cada uno de los cálculos, ¿sí? Donde nosotros vamos a empezar a suplir cada uno de los elementos y vamos a tener que la cantidad, ¿no es cierto? Este triángulo, por favor, es la variación, ¿no es cierto? La variación en el porcentaje de la cantidad va a ser igual a la división de Q al hablar de cantidad más la cantidad número 2 dividida para 2. ¿Por qué? Sumo las dos cantidades porque necesito sacar la variación de la cantidad. Por ende, si tengo dos cantidades, tres cantidades o cuatro cantidades, voy a tener que sumar todas estas cantidades y dividirlas para el número de cantidades que estoy poniendo. En el caso del precio, ¿no es cierto?, la variación del precio, como pueden ver aquí, va a ser resultado de el precio 1 o precio 2, ¿no es cierto? Voy a sumar y voy a dividir para el número de precios que estoy ocupando o para el número de variables que estoy ocupando. Esto, como les digo, vamos a ver el lunes ya con números para que sea un poco más fácil de ustedes, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo en el cual nos permite calcular la elasticidad de artefactos eléctricos cuando el precio pasa de 50 a 100, ¿no es cierto? Nuestra tabla de oferta de artefactos eléctricos va a ser, siempre voy a tener las dos cantidades. Cuando hablo de elasticidad, voy a hablar de precio y voy a hablar de cantidad ofertada. A medida que el precio comienza desde cero, ¿no es cierto?, la cantidad ofertada es 100. Cuando suba 50, 200, a 100, 300, 150, 400, 200, 500. Es todo lo contrario a la demanda en la que recuerden que cuando yo aumentaba el precio, ¿no es cierto?, la cantidad demandada iba disminuyendo. Con esto voy a simplificar cada uno de los términos y digo que la elasticidad va a ser la variación, perdón, de la cantidad ofertada sobre la variación del precio, como les había dicho. Entonces, la elasticidad va a ser la división de las dos variaciones entre cantidad y precio. Si yo me pongo ya a suplantar la fórmula como tal, yo voy a tener que 100, ¿no es cierto?, que es la cantidad 1, voy a dividir para Q1, ¿sí?, que es 200, más Q2, que va a ser 300, y esto dividido para 2, porque estoy hablando de dos variaciones de la cantidad. Entonces, el precio 1, ¿no es cierto?, va a ser 100 dividido para los 250 y en cantidad. En precio voy a tener la misma variación cuando tengo P1, ¿no es cierto?, que es 50, más P2, que va a ser 100, dividido para dos variables que estoy poniendo aquí, voy a tener 50 sobre 75. Una vez que hago las divisiones correspondientes, ¿no es cierto?, me va a salir que el resultado es 0.6, lo cual me dice que el bien tiene una oferta inelástica. ¿Por qué me dice que el bien tiene una oferta inelástica? ¿No es cierto? Porque es mayor a 1. Ahora, a partir de esto, yo voy a determinar los tipos de elasticidad en la oferta. Supongamos que la cantidad ofrecida es totalmente fija, como es el caso del pescado perecedero, que se lleva diariamente al mercado y se vende al precio que pueda alcanzar. Este es el caso del límite de la elasticidad nula, o sea, de la oferta totalmente inelástica, que es una curva
de oferta vertical. ¿Qué quiero decir esto? El precio diario de un bien, que en este caso va a ser el pescado, al ser una elasticidad nula, porque tiene las atribuciones que depende siempre de cómo esté el mercado en ese día, ¿no es cierto? Voy a tener que en un momento va a alcanzar un límite, ¿sí? Y tal vez va a ser creciente. O puede tener el otro extremo que vamos a ver a continuación, en la que va a ser totalmente decreciente. Con esto, vamos a suponer en el otro extremo, como les decía, que una mínima reducción del precio reduce a cero la cantidad ofrecida y que es una subida mínima del precio. Esto atrae una oferta infinitamente grande. En este caso, como les decía, el cociente entre la variación porcentual de la cantidad ofrecida, ¿sí? Q, porcentaje Q1 menos Q2, y la variación porcentual del precio es extraordinariamente grande. P1 menos P, más P2, perdón. Y da lugar a una curva de la oferta horizontal. Este es el caso extremo de la oferta infinitamente elástica. ¿Qué quiere decir? Para yo tener una oferta infinitamente elástica, los dos extremos, ¿no es cierto? Tanto en el que va subiendo el precio como en el que un mínimo, una mínima reducción del precio reduce a cero la cantidad ofrecida, va a hacer que la oferta sea grande. Ya no voy a tener vertical, no, positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar yéndose para la parte superior derecha ni para la parte inferior izquierda. No voy a tener ni máximos ni mínimos, sino va a ser totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque un día va a tener un precio, otro día va a tener otro precio, otro día voy a tener otra cantidad y esto va haciendo que horizontalmente se vaya extendiendo. Hagan cuenta de que es una línea horizontal que se va o bien a la izquierda o bien a la derecha. No tiene una variación o no tiene un punto fijo en el cual todos los días ese pescado perecedero se va a vender a $2 la libra. No existe esto porque hay días en que se vende a 2, hay días que se vende a 3, hay días que se vende a 50 centavos y puede ir bajando. Entonces tengo los dos extremos, el de precio alto y el de precio bajo. Este es el claro ejemplo de una oferta infinitamente elástica. Entre estos extremos decimos que la oferta es elástica o inelástica, dependiendo de la variación porcentual de la cantidad sea mayor o menor que la variación porcentual de la cantidad del precio, lo que habíamos dicho. Si es que va subiendo la cantidad, va subiendo el precio, ¿no es cierto? Va siendo elástica. Si es que voy bajando un mínimo la cantidad o un mínimo el precio, quiere decir que esa curva se va haciendo inelástica. Por ende, esa oferta va cambiando. Todo depende del resultado. Voy a regresar un poquito. El de aquí, el resultado final del precio y la cantidad, me da este 0.6, ¿no es cierto? De esto depende que sea. Para decir que es inelástica o elástica, aquí viene esta explicación. En el caso límite de la elasticidad unitaria, en el que la elasticidad y precio de la oferta es igual a 1, ojo, el aumento porcentual de la cantidad ofrecida es exactamente igual al aumento porcentual del precio. Es fácil ver que las definiciones de las elasticidades, precio de la oferta, son exactamente iguales que las elasticidades, precio de la demanda. La única diferencia es que se halla en que en el caso de la oferta, la respuesta de la cantidad del precio es positivo, mientras que en la de la demanda es negativa, lo que habíamos dicho. Entonces, en resumen de toda esta parte, si es que el precio de la oferta va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Quiere decir que es directamente porcentual el precio o el aumento de la cantidad va de la mano con el precio. Subo el precio, subo la cantidad. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo, cuando este atributo no se cumple? ¿No es cierto? El precio de la oferta va a cambiar, no sé, y si es que yo tengo una respuesta negativa, quiere decir que la demanda es negativa. Recuerden que siempre va a ser la demanda negativa, pero si es que es positivo, ¿no es cierto? En la cantidad del precio, quiere decir que la oferta que yo estoy otorgando es adecuada o es positiva. Esto en texto, en fórmula. Cuando es oferta inelástica, ¿no es cierto?
la elasticidad, perdón, va a ser menor a 1. Cuando la oferta es elástica, va a ser mayor a 1. Este es el ejemplo que acabamos de ver. Otra vez de regreso, por favor. Yo tengo de resultado 0,06, que es la variación de la cantidad del precio respecto a la variación de la cantidad, de la variación del porcentaje porcentual de la cantidad. Este resultado me da 0,6. 0,6 es mayor a 0, por ende, ¿no es cierto? Voy a tener una oferta elástica. Cuando la oferta de la elasticidad es igual a 1, va a ser unitaria, ¿sí? Aquí está el resultado, 0,6, ¿no es cierto? 0,6. Y cuando vemos que es menor a 1, quiere decir que la oferta fue inelástica, ¿sí? El resumen de cualquier ejercicio en el que ustedes calculen la elasticidad tanto de la oferta como de la demanda va a depender para que ustedes puedan interpretar los datos como lo tenemos en el deber, ¿no es cierto? El resultado que les salga, como ustedes pueden ver, la fórmula es muy simple de calcular, únicamente son divisiones, suma entre las variaciones, ya sea de la cantidad o del precio. El resultado que les dé puede arrojarles un valor que sea menor a 1, igual a 1 o menor a 1. Aquí aplican este cuadro que es sumamente importante para que vean qué tipo de elasticidad en la oferta ustedes tuvieron en ese producto. Ahora, lo que habíamos hablado, esta última parte, en los casos extremos, la oferta perfectamente, ¿no es cierto?, es igual a 0, cuando es perfectamente inelástica. Y cuando la oferta es perfectamente elástica, me va a salir el número infinito que habíamos dicho en el ejemplo del pescado perecedero. La elasticidad precio de la oferta en forma gráfica, ¿no es cierto? Recuerden que siempre voy a tener una variación y para el ejemplo de la oferta perfectamente inelástica, yo tengo la variación entre los dos precios y veo que la cantidad se va manteniendo, ¿sí? Si voy subiendo el precio, precio 1, paso al precio 2, de $1, paso a $2, la cantidad, si ven cómo es la representación, aquí tengo el claro ejemplo gráfico como una oferta puede ser inelástica. Entonces, del punto 1 al punto 2, aumento precio, la oferta aumenta cantidad y vamos que la curva de la oferta es una curva ascendente o va incrementando desde abajo hacia arriba. Subo el precio, si es que subo a 3 a P3, estaría por aquí arriba, ¿sí? Donde está la flecha. Y Q3 va a estar por este punto. Aquí veo un claro ejemplo de la oferta inelástica. Aumento el precio, aumento la cantidad. Oferta elástica unitaria. ¿Ven cómo es la variación? Cuando estoy hablando de un solo producto, un solo atributo, ¿cómo se va aumentando la cantidad respecto al precio? Oferta elástica mantiene la variación entre la cantidad, ¿no es cierto?, que es más extensa que el precio. Sigo teniendo incremento. Una oferta perfectamente inelástica, lo que les decía, se mantiene el precio y la cantidad no va a variar. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Tengo una vez que nosotros ya hayamos determinado, ¿no es cierto?, cómo es los factores, ¿no es cierto?, de las fuerzas del mercado, cómo son los factores de la oferta, de la demanda, cómo es la curva de la oferta, cómo es la curva de la demanda,
cómo es la elasticidad en cada uno de estos conceptos, a continuación lo que yo tengo que hacer es ya hacer un análisis macroeconómico, ¿no es cierto?, de cada una de estas variables. ¿Cómo hago eso? Primero, tomen en cuenta que es como que llegamos ya al punto macro, ¿no es cierto?, de la parte de la microeconomía, y ahora yo tengo que pasar a los conceptos ya mucho más macros, en los cuales hago un paréntesis en el análisis de cada uno de los atributos que tiene la macroeconomía como tal. Entonces, partiendo desde la economía, nosotros teníamos que parte de la oferta y de la demanda, ¿no es cierto? Parte de la necesidad, ¿no es cierto? Y la satisfacción personal, la satisfacción social. Por un lado, si hablo personalmente, ¿no es cierto? Yo tengo una oferta y una demanda de servicios los cuales yo necesito. Si hablo como Estado, yo tengo otro tipo de variables, ¿no es cierto?, en las cuales la misma economía se va interrelacionando a través del individuo con la sociedad. A esto se los llama variables macroeconómicas. La contabilidad nacional es la ciencia, ¿no es cierto?, que va regulando toda esta macroeconomía para el Estado y para la población. Por ende, la importancia del conocimiento de las cuentas nacionales radica en la necesidad de encontrar un método sistemático que permita medir, entre otras cosas, el flujo de bienes y servicios que se producen en la economía, así como el flujo de ingresos de los factores productivos que intervienen en el proceso de producción. Así, gracias a la contabilidad nacional, es posible calcular, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el Producto Neto Interno y otros indicadores como el ingreso nacional, el ingreso disponible, con los cuales pueden hacerse juicios y comparaciones sobre el estado de una economía. Contabilidad nacional, ¿no es cierto? Las cuentas nacionales es un sistema, ¿no es cierto? Es un método sistemático que nos permite medir todas las cuentas que tiene el país. Pero cuando yo hablo de cuentas, ¿qué son unas cuentas nacionales? El sistema de cuentas nacionales constituye una técnica estadística que permite proporcionar a la economía nacional una representación completa y suficientemente simplificada para que se pueda definir fácilmente los principales aspectos de la vida económica nacional, reconociendo sus mecanismos esenciales. En otros términos, yo cómo puedo definir las cuentas nacionales, puedo definir como un conjunto de técnicas estadísticas y métodos de registro contable que sirven para describir cualitativamente y cuantitativamente la estructura económica y los flujos que intervienen entre los agentes que la conforman, ¿no es cierto? Todo esto bajo el paraguas de la contabilidad nacional. Por ende, cada una de las cuentas nacionales van a responder a un método de cálculo específico, ¿no es cierto?, a atributos, cualidades, variables económicas independientes de ese tipo de cuentas. A la final, a través de las técnicas estadísticas, ¿no es cierto?, o a través de registros contables, yo voy a determinar en ese país cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de gastos, ¿no es cierto?, o cómo está la estructura del país. Lo que todos sabemos, cómo está el déficit, el superávit, cómo están los gastos, ¿no es cierto?, los ingresos, los tributos, las deudas o el déficit como tal. ¿Qué otras denominaciones vienen de la mano con las cuentas nacionales? Hay que considerar desde los inicios de la ciencia económica, los investigadores dirigieron su acción a la medición estadística de algunos aspectos. ¿Qué quiero decir con toda esta parte? Dentro del léxico económico, una serie de denominaciones, ¿no es cierto?, que son necesarias para englobar algunos estudios sobre los agregados económicos, entre otros, como la renta nacional, ingreso nacional, riqueza nacional, ¿no es cierto? Son términos mundialmente conocidos y que parten desde la ciencia económica con un léxico específico, técnico, económico, ¿no es cierto?, para que a partir de esta se puedan hacer estudios. Las otras denominaciones de la materia no es más que términos específicos que nos permiten, ¿no es cierto?, englobar cada uno de los aspectos de esa contabilidad nacional o de esas cuentas nacionales.
La expresión contabilidad social se debe a un profesor llamado Edgar Hicks, aun cuando se utilizan también contabilidad nacional, contabilidad económica, cuentas nacionales o contabilidad gubernamental. Entonces, en general, si bien existen opiniones de su cobertura y denominaciones de esta contabilidad social, nacional económica y cuentas nacionales, se han empleado en calidad de sinónimo, siendo las más difundidas y formalizadas las de cuentas nacionales o contabilidad nacional, para el caso de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de una cuenta nacional? El principal objetivo, ¿no es cierto?, de un modelo de contabilidad nacional es el representar los aspectos económicos de una sociedad, concretamente el circuito del que son objeto los recursos reales monetarios en un periodo de tiempo, que generalmente corresponde al de un año calendario. Esta diversificación de los eventos económicos que cada día afectan a millones de unidades contribuyentes de la economía generó la necesidad de la construcción de una maqueta para describir la vida económica a escala nacional. ¿Por qué es tan importante? Cada individuo o cada institución, cada organización que está dentro de un país, diariamente realiza operaciones de compra, venta, intercambio, préstamos, donaciones, ¿no es cierto?, dentro del sistema económico de un país. Pero si esto no estaría normado por el Estado, sería una total mezcolanza. Es por eso que existen cuentas individuales, ¿no es cierto?, dentro de un país en la que todas las personas que trabajamos en la parte privada seremos el sector privado, ¿no es cierto?, que puede generar ingresos o puede generar gastos. Si somos personas que trabajamos en el servicio público, a través de un servicio, de una vocación pública, damos un servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Pero para el Estado representa un gasto, porque es un gasto en inversión, un gasto en corriente, ¿no es cierto? Para el sector público, para que destine necesidades o bienestar, ¿no es cierto?, a la población. Entonces, las cuentas nacionales únicamente nos van a pedir, nos van a poder ayudar para canalizar dónde va cada uno de estas expresiones, dónde va cada uno de los sectores que contribuyen económicamente, ¿no es cierto?, al país. La contabilidad nacional, de la misma manera, nos permite analizar los circuitos económicos. ¿Qué es un circuito económico como tal? Un circuito económico no es más que un accionar directo por parte del Estado en materia de inversión, en materia de gasto o en materia de ingreso. Si es que es una materia de ingreso, este circuito económico va desde la recaudación de impuestos, ¿no es cierto?, o tributos, y termina con la entrega de programas, planes, programas y proyectos hacia la sociedad. Eso es un circuito económico. Si hablo en la empresa privada, va desde la compra de un proveedor, ¿no es cierto?, de un determinado artículo, hasta la venta como tal de ese artículo por parte de una empresa. ¿No es cierto? En definitiva, una medida económica ha producido numerosos y variados efectos en el conjunto de la economía. Es necesario encontrar un instrumento que permita analizar estos circuitos y prever todos los efectos de las decisiones adoptadas por el gobierno y las empresas. El primer objetivo de la contabilidad nacional siempre va a ser, ¿no es cierto?, tener información global, ¿no es cierto?, detallada, argumentada, clasificada sobre el comportamiento de una economía. Ahora, en el campo de la política económica, la existencia de datos globales, confiables y coherentes sobre la economía del país es una necesidad fundamental para el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? A través de los datos estadísticos, ¿no es cierto?, que ya habíamos visto anteriormente, voy a obtener resultados los cuales van a ser resultado, de el ejercicio del fisco como tal. Entonces, si yo tengo una baja contribución de impuestos, el resultado que yo voy a tener va a ser menores ingresos para el Estado en materia de impuestos, lo que se va a traducir en menos aporte a la inversión pública, ¿no es cierto?, o inversión en temas de gasto corriente por parte del Estado. Eso, dentro de la economía de un país, va a tener una repercusión, sea positiva o sea negativa.
Esto dentro de la política económica sirve para una toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones realizaría ahí el Estado? Tal vez el incremento de los impuestos como tal, para destinar más recursos en gasto público. ¿Cómo se ha hecho los últimos 10 años? Si es que tenía el país créditos, ¿no es cierto? O deuda externa, pagar menos deuda externa y esta destinarlo para en cosas positivas o negativas, ¿no es cierto? Para inversión en el Estado. Todo depende cómo la política económica se quiera enfocar, se quiera canalizar desde el gobierno central hacia el Estado. Ya sea esto desde la empresa pública o desde la empresa privada. Cualquiera de los dos aspectos es válido. Con esto, perdón, entonces, se puede conocer y evaluar la expansión de la economía, es decir, la tasa de crecimiento de la actividad productiva, seguir en el curso del tiempo los periodos de expansión o recesión de la inflación o la estabilidad de precios. Se puede evaluar el movimiento de la masa salarial, los gastos del Estado o de cualquier agregado económico importante, ¿no es cierto? A partir de esta política económica que les decía, de la contabilidad gubernamental, de todo el ejercicio de ingresos, de gastos, de deudas del Estado, ¿no es cierto? El siguiente paso es determinar todas esas variables que se dan de todo este accionar, ¿qué significan? ¿Para qué sirven? ¿O cómo las voy utilizando? Es aquí que nace nuestra primera variable económica y la más importante, que es el PIB, que todos conocemos. Entonces, para llegar a este punto en el cual se les va a explicar del PIB, previamente nosotros partimos desde la necesidad de este ciudadano como tal de satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Desde la escasez hacia la oferta, hacia la demanda, teniendo como resultados positivos o negativos dentro de la curva de la oferta o de la demanda, ¿no es cierto? He visto las fuerzas de mercado y finalmente paso a una escala más alta en la que yo, como productor o agente del cambio, soy parte de una contabilidad gubernamental. Todo mi accionar va subiendo hasta llegar a un término que se llama el PIB. ¿Qué es el PIB? Es el valor monetario, ¿cierto? También es la magnitud de flujo. Contabiliza los bienes y servicios. No contabiliza el trabajo doméstico. No incluye el trueque. Sí se mide dentro de un país, sí se mide dentro de un lapso de tiempo, ¿no es cierto? Todos nosotros, a la final, nos vemos y nos articulamos en este famoso PIB, en el cual vamos a recoger cada uno de los aspectos de economía como tal y vamos a proceder a ver su medición. Entonces, la medición del PIB mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, generalmente un año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que conforman la parte de dicha economía, lo que les decía. Ya analicé lo que es una contabilidad nacional, ¿no es cierto? Antes de eso, yo como sujeto del cambio, sujeto económico del país, hago transacciones de compra y de venta. Ahora, eso a escala nacional, multiplicado por 16 millones de habitantes, me da un índice o me da una variable que se llama el PIB. Para yo calcular esto, ver si es que ha sido positivo o negativo, si es que la economía se va moviendo, si es que la economía se va estancando, ¿no es cierto? Yo a través de la contabilidad nacional tengo que medir dentro de ese lapso de tiempo y registrar todas las transacciones que se han hecho, ¿no es cierto? Para yo determinar cómo ha sido el Producto Interno Bruto. Entonces, el enfoque macroeconómico exige la definición de ciertos agregados que permiten obtener una visión global de la economía. Como les decía, las transacciones entre los diferentes agentes económicos del país se van registrando en la contabilidad nacional para que podamos hacer el análisis. Y esta a su vez va a definir y va a relacionar los agregados económicos y mide su valor. ¿Cómo hace esto? Lo que habíamos visto, a través de una serie de cuentas
que integran esta contabilidad nacional. Se va a obtener un registro de las transacciones realizadas entre los distintos sectores que llevan a cabo la actividad económica de un país. De los distintos agregados que recoge la contabilidad nacional, el más significativo va a ser el PIB. ¿Por qué? Porque en este PIB ya habíamos visto que se relacionen o van a estar adentro todas las transacciones que se hacen. Entonces, para ir definiendo, yo puedo decir que el Producto Interno Bruto va a ser la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, ¿no es cierto? Todo lo que mi empresa hizo como producto final y se vendió. Más allá, ¿no es cierto? Tal vez de términos internos de gestión financiera, como los Dice balances. que me espere nomás porque tiene Directamente, razón. yo veo el producto final Que no hay, dice. cuantificando. Entonces, Dice que no le han pasado el turno. este producto interno es producto interno porque se refiere a la producción que tiene lugar dentro del país. Incluye los productos finales. Por eso le digo. voy a hablar. Vaya a hablar. Y le digo más o menos a qué hora Compañero, hablo, por digo, favor, apaguen su micrófono que no están interrumpiendo la clase, por favor. Gracias. Listo. Entonces, este Producto Interno Bruto va a ser la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un año. Pero es Producto Interno porque se refiere a la producción que tiene lugar dentro de nuestro país. Ojo, aparte yo tengo, si es que soy el caso de un agente logístico o agente fiduciario, yo tengo actividades económicas fuera del país. Tal vez tengo una oficina fuera del país en la cual yo comercializo directamente con Ecuador, ¿no es cierto? Camarón o banano. Entonces, ese Producto Interno Bruto únicamente me va a decir todo lo que se hace dentro del país, porque esta otra actividad entra a una cuenta diferente dentro de la contabilidad gubernamental. Entonces, como decíamos, va incluyendo los productos finales, ¿no es cierto? Esto es la suma de todos los valores agregados en cada escalón de la cadena productiva, deducidos los consumos intermedios a fin de evitar la doble contabilización. Básicamente, este párrafo vuelve a decir que son todos los productos finales. Entonces, Producto Interno Bruto, todo es la suma del todo de bienes y servicios que se hace un año dentro del país, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver las deducciones de las amortizaciones. Entonces, Producto Interno Bruto, suma de todos los valores de bienes y servicios finales realizados en un país en un año. Esa es la definición como tal. Entonces, como decíamos, es el más significativo de los agregados nacionales, ya que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país. Cuando hablo de agregados nacionales, este término quiere decir es parte o es el más importante de todos los subproductos, si quieren llamarlo así, o de todas las variables económicas del país, ¿no es cierto? Porque esta mide el valor monetario como tal. Mide cuánto el país va produciendo, ¿no es cierto? Va vendiendo o va comprando. Yo tengo otros agregados nacionales, para que entiendan, les puedo dar como ejemplo los impuestos. Ese es un agregado nacional, cada uno de los impuestos. O las exportaciones, o las importaciones. Unos se suman, otros se restan, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cada parte de la definición como tal. Ojo, valor monetario nacional. Dado que tenemos que combinar todos los distintos productos en una única cifra, lo que se hace es sumar el valor monetario de cada bien o cada servicio. Esto es el número de unidades monetarias por el cual se vende cada bien o servicio. Entonces, dentro del PIB, voy a analizar la producción de televisores que se ensamblan aquí. Digamos que tenemos una marca propia del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, el valor monetario total va a ser la suma de todos los televisores
¿no es cierto? ¿Qué se vendieron? Vendí 100 televisores en 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Ese número de unidades monetarias va a ser el total del valor monetario, ¿sí? 2, de los bienes o servicios finales. No se cuentan todos los bienes y servicios producidos en el país, sino únicamente los que se venden a usuarios finales. Si para calcular el PIB se sumara por separado la producción de los bienes intermedios, estaríamos contándolos más de una vez, puesto que ya están incluidos en el valor del bien final, lo que habíamos dicho. No puedo hacer una doble contabilidad de un mismo producto, ¿no es cierto? Porque producir el producto tiene un precio final y yo no puedo, ¿no es cierto? Yo no puedo estarlo dividiendo en dos. Mismo ejemplo de los televisores. Yo produzco, fabrico, que es igual, y vendo los televisores, ¿no es cierto? Vendo 100,000 televisores, ¿no es cierto? Pero dentro de esas ventas existe un intermediario, un mayorista o una cadena de abasto que me compra la mitad de la producción. Entonces, para la contabilidad de esa empresa, ellos están comprando 50,000 televisores. Para efectos del mismo comercio, otra distribuidora compra 25,000 de esos televisores y esta lo vende con los famosos soportes de pared. Otra empresa compra los otros 25,000 y los vende, ¿no es cierto? Ya con un mueble, tal vez en combo con un Blu-ray. Entonces, estos bienes, ¿no es cierto? Yo no puedo ir sumando de nuevo todo. Yo únicamente hago la suma de los 100,000. No vuelvo a sumar los otros 100,000 que están dentro del país y que están vendiendo un producto final, están comercializándolo, ¿no es cierto? Pero yo no puedo trabajar con eso, porque únicamente puedo darle un valor al bien final que salió dentro de este pequeño término, de un agregado nacional. El agregado nacional del PIB es la producción, entonces solo puedo contabilizarlo una sola vez. He aquí la importancia de las cuentas nacionales en las cuales, como habíamos visto, van clasificando cada uno de los grupos de gasto o ítems que yo voy realizando en mi país. Entonces, quiere decir que yo voy a tener un nuevo término que son los bienes intermedios, ¿no es cierto? ¿Qué quieren decir los bienes intermedios? Bienes intermedios son los utilizados para producir bienes finales. Mismo televisor, se hace un bien intermedio, ¿no es cierto? Para que el producto final sea el televisor con el soporte de pared. Por ese sentido, yo no puedo duplicar. Ahí ya me van entendiendo un poco mejor. Bienes finales, ¿no es cierto? Los que se venden al usuario final. Ya tengo la televisión con el soporte y el bien final sería, ya tengo la televisión, ya tengo el soporte, el bien final sería la televisión con el soporte, ¿no es cierto? Entonces, lo que les había explicado, para evitar la doble contabilización de los productos intermedios, cuando se mide el PIB, solo se suma el valor de los bienes y servicios finales, ¿sí? Únicamente voy a tener la suma de 100,000 televisores a que podría ser 100 millones de dólares. Fin. No contabilizo los intermediarios, todas esas cadenas que ya vendieron o nos ofrecieron el televisor con el soporte de pared, el televisor en combo con otra cosa más, no. Únicamente el producto final, ¿no es cierto? Fue el televisor que salió de un agregado nacional, que es el de producción como tal. ¿Sí? Entonces, el valor de los productos intermedios queda automáticamente incluido en el valor de los productos finales para los cuales se está utilizando. Ahora, tengo los producidos. 3. Recuerden, el 2 era de los bienes y servicios finales. El 1 el valor monetario nacional, total. El 3 los producidos. En el PIB solo se incluyen los bienes y servicios producidos en el año considerado.
Puede ser que los 100,000 televisores se realizaron en un año, o puede ser que los 100,000 televisores se produjo durante un año y una parte de esos 100,000 televisores se tuvo que acabar en enero, porque no acabaron de ensamblar en diciembre. Entonces, esos televisores, esos digamos que faltaron 5,000, esos 5,000 ya no pueden ser contabilizados para el Estado dentro del año anterior. Tal vez para la empresa contablemente sí, únicamente cambia la fecha de entrega del bien, pero para el Estado únicamente entra lo que es en un año, como habíamos visto anteriormente. Producto final realizado en un año, ¿no es cierto?, con todo su valor monetario final. Con esto, así las compras de los terrenos o activos financieros no se incluyen en el PIB, pues no son bienes y servicios producidos, ¿sí? Tampoco se incluyen las compras de bienes de segunda mano. Entonces, únicamente este PIB es exclusivo en considerar, recoger únicamente lo que yo produzco en el país, ¿no es cierto? Y que sean bienes o servicios que hayan sido realizados por una determinada o un determinado segmento de la sociedad que está dentro de la microeconomía en la oferta, en la demanda. Desde un individuo que desde la escasez o desde la satisfacción social necesita comprar ese televisor. En el otro lado, ¿no es cierto? En el otro lado del cuadro, yo tengo a la empresa que ese año produce el televisor para esa persona. En las cuentas gubernamentales, yo voy a tener esa persona que tiene un egreso económico para comprar ese televisor y al otro lado esa empresa que produjo bienes y servicios para la población. ¿Sí? Eso es el PIB. Para el mercado, con la intención de ser vendidos, los bienes o servicios deben tener precio de mercado. No se incluye el trabajo doméstico realizado por las amas de casa, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto en la primera lámina. No se incluye el trabajo doméstico, ¿sí? Y la intención dentro del mercado, los bienes y servicios deben tener un precio acorde al mercado en el que se están desarrollando, ¿sí? Quinto atributo, durante un año dado. Al hablar yo de un año dado, ¿no es cierto? Yo únicamente, el PIB es una variable de flujo que mide un proceso de desarrollo a lo largo de un periodo. Este valor ya está dado, ¿no es cierto? Y siempre va a ser a un año. Dentro de las fronteras del país, lo que habíamos dicho. Es decir, que únicamente se puede considerar, ¿no es cierto?, como PIB un bien y un servicio, un bien o un servicio que sea realizado dentro de las fronteras de un país. Este bien producido dentro de los límites, ¿no es cierto?, puede ser independientemente de la nacionalidad de los dueños de los factores de producción. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener una empresa que el dueño no sea necesariamente ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero como se está produciendo dentro del país, ese PIB o ese factor de producción o ese bien o ese servicio está considerado dentro de nuestro país, ¿sí? ¿Cómo calculamos ese valor monetario? O dicho de otra manera, ¿cómo se calcula el PIB? ¿No es cierto? Para calcular ese PIB podemos hacer uso de los tres métodos. Y todo se ha dicho, cualquiera de estos tres métodos nos va a arrojar el mismo resultado. En caso que no sea así, es probable que dentro del proceso de cálculo, ¿no es cierto?, nosotros no estemos considerando alguna variable, ¿sí? Entonces,
El primer método, vamos a tener el método de gasto. Aquí vamos a tener el valor de todos los gastos de una economía. El método de ingreso. El valor de todas las rentas generadas en una economía. El método de producción. Valor añadido de todas las empresas en una economía. Entonces, cuando yo hablo del método de gasto, este valor del PIB va a ser todos los gastos que van a estar dentro de la economía o que tuvieron una intermediación o intervinieron directamente, ¿no es cierto?, en el proceso de producción como tal. Cuando hablo del método de ingreso, ¿no es cierto?, todas las rentas generadas por el Estado o por la empresa pública o la empresa privada van a estar incluidas en el PIB. Y como habíamos visto ya esta última clase, el método de producción es el valor añadido de todas las empresas que van produciendo bienes o servicios dentro del Estado. El método de gasto es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por las familias, empresas y el sector público y extranjero. El primer método para calcular el PIB es dividir la producción en 4 categorías en función de quién las compra cada uno de esos productos. De esta manera, los productos los pueden comprar familias, empresas, el sector público, los extranjeros, ¿no es cierto? Y vamos a verlo de la siguiente manera. Primera variable dentro de este método, C. C es igual a consumo. El consumo es el gasto en bienes y servicios realizados por las familias. Es el elemento más importante del PIB, ya que suele ser el 60% del total del mismo. Así todo lo que compran las familias, ¿no es cierto?, va desde alimentos, ropa, gasolina. Por eso cuando nosotros realizamos la declaración del impuesto a la renta, las deducciones básicamente van enfocadas en alimento, ¿no es cierto?, vestimenta, salud, educación. Inversión. Si el consumo es el gasto de las familias, ¿no es cierto?, podemos decir que la inversión es el gasto de las empresas. Dentro de la inversión podemos diferenciar cuando una empresa hace una inversión en equipos, ¿no es cierto?, equipos nuevos, ¿no es cierto?, o en viviendas residenciales. Es decir, las casas donde habitualmente nosotros vivimos, estas están ocupadas o no, cuentan también con una inversión, no sea un gasto propio de las empresas, sino de las familias. He aquí la pequeña diferenciación que nos va a nosotros servir, nos va a servir para poder hacer este cálculo. Siguiente, el gasto público. El gasto público, ¿no es cierto?, incluye el gasto en compra de bienes por parte del Estado. Puede ser compra de bienes a través de proyectos de inversión, a través de ministerios, para satisfacer necesidades o brindar apoyo a la población. Pero de la misma manera, este gasto público puede ser corriente o de inversión. Si hablamos de corriente, estamos hablando de todo el proceso de asesoría, ¿no es cierto?, o sustantivo que dan el servicio público. Si estoy hablando de inversión, estoy hablando de planes, programas y proyectos que van a satisfacer necesidades de la población. En los dos casos, ¿no es cierto?, yo voy a tener el pago de sueldos de los servidores públicos. Sin embargo, no se tienen en cuenta las transferencias del Estado, como el pago de pensiones o el subsidio de desempleo, ya que esto es una retribución a la renta y no un pago por producción de un bien o servicio. Cuando el Estado paga la pensión, no recibe nada a cambio, por tanto no lo contabilizamos porque no hay una producción. Ojo, únicamente en esta parte no van las transferencias del Estado. No va nada de pensiones ni nada de subsidios. Exportaciones e importaciones, X y M. No nos podemos olvidar que las economías de todos los países, ¿no es cierto?, van a tener exportaciones e importaciones. No todos los países tenemos los mismos factores de producción, como habíamos visto en la primera clase. Por ende, tenemos que importar material, ¿no es cierto?, o insumos que no tenemos y que son necesarios para la economía del país o para un normal desenvolvimiento de cada uno de los agentes de cambio. Por tanto,
Las importaciones son los gastos de los extranjeros en el exterior, obviamente, y las exportaciones son los gastos que hacen los extranjeros en nuestro país. Con esto, ¿cómo calculo el PIB? Cuando yo tenga el total de consumo, ¿no es cierto?, más el total de inversión, más el total de gastos, más el total de exportaciones, menos las importaciones, tengo el resultado de mi PIB por el método de gasto. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta ahí porque creo que ha volado el tiempo. Entonces, la siguiente clase analizaremos los otros dos métodos, ¿no es cierto?, para el cálculo del PIB, que son el método de ingreso y el método de producción. A partir de eso, nosotros pasaremos a ver el último tema de nuestra clase, en la cual nosotros vamos a tener que analizar de una manera un poco más macro, ¿no es cierto?, las otras variables económicas, que pueden ser la inflación, los tipos de interés y cambio, la balanza de pagos, que es un tema sumamente importante, y variables que van de la mano con la macroeconomía, como son el desempleo, indicadores de oferta y demanda, y cada una de las atribuciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la clase de hoy, por favor? Todo claro, ingeniero, de mi parte. Listo. Ayer tengo entendido que ya les subieron las clases y los deberes el día de hoy en la plataforma. ¿Sí? ¿Alguien ya los vio? Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Sí, eso justamente le iba a pedir de favor especial. El día de ayer todavía no subían, el día de hoy en la mañana subieron los deberes ¿Ya? pero las clases todavía no lo suben las grabaciones porque habemos compañeros que pues, tuvimos problemas con las claves de ingreso, entonces pedimos que nos ayuden con subiendo las grabaciones, pero no las suben todavía. Ya, chévere. Hagamos una cosa. Voy a comunicarme mañana temprano y les voy a poner mi número, ¿ya? Sí creo que está en la plataforma, pero igual. Si no está hasta el mediodía, yo sí les pediría, porque a veces hay un poco de saturación dentro del instituto. Si no están las clases hasta el mediodía, por favor, que me escriben a este número que les puse y un representante de todo el alumnado le podría yo enviar las clases grabadas para que se distribuya a todos. Si es que no está hasta el mediodía, ¿les parece? Listo, Inge, muchas gracias. Y otra observación, por favor. Claro. El tema este de los deberes, que nos ayuden subiendo con tiempo porque el deber que tenemos que presentar primero, lo subieron hoy en la mañana y tenemos ya solamente 4 días. Se nos complica a veces con el tema de los trabajos y todo. Ya, chévere. Entonces, verán, el primer deber es súper simple. Son 2 mapas conceptuales, ¿no es cierto?, de la oferta de la demanda, seguido por no un cálculo, sino es un análisis de un ejercicio. Nos podríamos tomar unos 5 minutos de la clase del martes para ver rápido el deber, si es que tienen alguna necesidad, ¿sí? Pero en teoría Listo, entiendo que gracias. tenían que subirles todos. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Ya, chicos, ¿alguien más? Sí, buenas noches. Es justamente lo que decía el compañero. Recién el día de hoy en la tarde subieron algunos datos, pero lamentablemente hay que entregar deberes del 18 y el 20 y no es la única materia. Sí Claro. quisiera que tuviera la posibilidad de que se nos amplíe el plazo por esta única ocasión, porque no es nuestro problema, sino problema de la plataforma. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, recién el día de hoy me activaron la plataforma, pero no completa. Ya, están ciertas cosas en cuanto a los deberes, no está todo. O sea, sí quisiera que tomemos un poquito en cuenta de que a muchas de las personas no hemos asistido a algunas clases. Es muy importante que ya suban la grabación de las clases para poder poner al tanto. Y si quisiera, por su intermedio, ver que nos amplíen el plazo de la entrega de deberes, tendríamos este fin de semana para estar seguros. Eso sería, gracias.
que estoy afuera. Ya, listo. Yo hablaría mañana con el asistente académico para ver si es que se les puede hacer una prórroga también. Sí tengo entendido que hay bastantes alumnos que entre ayer y hoy, recién, se les habilitó la plataforma. Entonces sí es un tema de desfase, considerando que tienen un programa en el cual tienen que ver todas las materias